Características diagnósticas de los trastornos dentro de la categoría Trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DCM-5. Este video fue realizado y elaborado por Carolina Cienfuegos. Los temas que se abordarán dentro de este video son puntualización sobre los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos y las características diagnósticas de los trastornos dentro de la categoría Trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DCM-5. La información de este video es extraída del capítulo Trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DCM-5, elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Los invito a leer este capítulo para que se complemente la información que se abordará en este video. Una puntualización sobre los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos según el DCM-5 es que estos trastornos se caracterizan por una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación, que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. Continuaremos con las características diagnósticas de los trastornos dentro de la categoría Trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DCM-5. Se abordarán las características diagnósticas de cada uno de los siguientes trastornos: pica, trastorno de rumiación, trastorno de evitación, restricción de ingesta de alimentos, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno de atracones, otro trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos especificado, y por último, trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos no especificado. La característica principal de la pica es la ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo mínimo de un mes y que es suficientemente grave como para justificar la atención clínica. Las sustancias o productos que suelen ingerir pueden variar según la edad y la disponibilidad de obtener dichos productos. Algunos productos o sustancias que pueden ingerir son papel, jabón, ropa, pelo, cuerdas, tierra, tiza, polvo de talco, pintura, chicles, metales, guijarros, carbón vegetal o mineral, cenizas o barro. La característica principal del trastorno de rumiación es la regurgitación repetida de alimentos después de alimentarse o comer durante un periodo mínimo de un mes. La regurgitación tendría que presentarse varias veces por semana o de manera diaria. El proceso de regurgitación suele ser: primero la persona traga comida que puede estar parcialmente digerida, después la devuelve a la boca sin náuseas, sarcadas o desagrado, y por último se vuelve a masticar la comida para después escupirse o tragarse. La característica principal del trastorno de evitación-restricción de la ingesta de alimentos es la evitación o restricción de la toma de alimentos manifestada por un fracaso clínicamente significativo para obtener las necesidades nutritivas o una ingesta energética insuficiente mediante la ingesta oral de alimentos. También tiene que presentarse una o más de las siguientes características: pérdida de peso significativa, deficiencia nutritiva u otro efecto significativo en la salud, dependencia de la alimentación enteral o por suplementos nutricionales vía oral e interferencia en el funcionamiento psicosocial. La anorexia nerviosa tiene tres características principales: la restricción de la ingesta energética de manera persistente, miedo intenso a ganar peso o engordar y alteración de la forma de percibir el peso y la propia constitución. Tiene como requisito presentar un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física. El peso corporal significativamente bajo se refiere al peso inferior al mínimo normal considerando el índice de masa corporal y la altura de la persona. Hay tres características principales de la bulimia nerviosa. La primera son los episodios recurrentes de atracones. La segunda son los comportamientos compensatorios inapropiados y recurrentes para evitar el aumento de peso. Y estas dos se tendrían que producir en un promedio de una vez a la semana por un mínimo de 3 meses. Y la tercera característica es la autoevaluación, que se ve influida indebidamente por el peso y la constitución corporal. Un episodio de atracón se define como la ingestión, en un periodo determinado de tiempo, de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar y circunstancias parecidas. Otras características del episodio de atracón es la sensación de falta de control ante el consumo excesivo de alimentos, la incapacidad para contenerse y o parar de comer cuando han comenzado la ingesta, y en algunos casos se presentan disociaciones durante o después del episodio de atracón.
La característica principal del trastorno de atracones son los episodios recurrentes de atracones que deben producirse de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. El episodio de atracón se caracteriza por los siguientes dos hechos. El primero, por la ingestión en un periodo determinado de una cantidad de alimento que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingeriría en un periodo similar en circunstancias parecidas. Y la segunda, la sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. El episodio de atracón presenta malestar intenso y se asocia por lo menos a tres de los siguientes hechos: comer mucho más rápidamente de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente, comer solo debido a vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere y por último por sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado. Por último, el atracón nos asocia a la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio inapropiado como en la bulimia nerviosa y no se produce exclusivamente en el curso de la bulimia nerviosa o la anorexia nerviosa. Otro trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos especificado se aplica cuando se presentan síntomas característicos de un trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, sin embargo, no cumple con todos los criterios de algún trastorno dentro de esta categoría. Es especificado ya que el clínico comunica el motivo por el cual no se cumplen los criterios de un trastorno dentro de esta categoría. El trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos no especificados se aplica cuando se presentan síntomas característicos de un trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, sin embargo, no cumple con todos los criterios de algún trastorno dentro de esta categoría. Es no especificado ya que el clínico opta por no comunicar el motivo por el cual no se cumplen los criterios de un trastorno dentro de esta categoría.